Dios les bendiga. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder? Dios es todopoderoso, maravilloso y es un Padre que ama, acompaña y bendice. Le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor inagotable y también le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan, a las personas que se conectan. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias por estar aquí. Nos sentimos honrados de que estén en medio nuestro. Espero que sea un tiempo provechoso para adorar a Dios, atender su palabra, para practicarla, vivirla y ser bendecido por esa obediencia. Y también tener conexión con hermanos en la fe. Nadie crece, nadie avanza solo en el Señor y en ningún tipo de crecimiento, pero cuando estamos en el Señor podemos avanzar. Hoy hablaremos un tema bien interesante, de cómo es tan necesario que nuestra fe esté vinculada a nuestras acciones. Muchas veces nosotros divorciamos o hay una brecha entre lo que mentalmente creemos y lo que estamos accionando en nuestro día a día. Hoy hablaremos de cómo conectar esa fe con tus acciones. ¿Qué tan necesario es? Es algo que solo tú puedes hacer. Conectar tu fe en Dios, en todo lo que Él es y representa, con tus acciones cotidianas, en tus funciones en la casa, en tus funciones y acciones en el trabajo, en tu comunidad, en el ministerio. Porque muchas veces creyentes que frecuentan una iglesia, que tienen tiempo caminando con el Señor, son buenos teniendo una fe como condición mental, pero al momento de accionar están como en caos. No accionan según creen, sino accionan según sienten. Y ahí viene un grave problema, una fractura en el espíritu, en la identidad, en las relaciones, y vienen caos, y por allí se mete el enemigo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a entrar en este tema. Una vez que alguien nace, un recién nacido, alguien nace, debe aprender a caminar. Lo siguiente que le sigue a ese bebecito que acaba de salir del vientre, ¿qué es lo próximo que le sigue? Aprender a caminar. Y una vez que aprende a caminar, que aprendemos a caminar, lo siguiente que debemos aprender es a desviarnos de lo peligroso, a no caer en algo fatal. Cuando aprendemos, o los niños ya aprenden a caminar, estar pendiente que no caiga en un desnivel, que no caiga en un envase de agua, que estar al pendiente que no esté detrás de un carro, estar al pendiente que no se desvíe. Igualmente pasa cuando una persona decide caminar en Cristo. Escúchame, nacer de nuevo, esa regeneración que da el Espíritu Santo, cuando le crees a Él, ok, naciste de nuevo en Cristo, ahora tienes que aprender a caminar en Él. Y una vez que ya estoy caminando en Él, debo aprender a no desviarme del sendero que Él ha trazado, que me lleve a algo peligroso y nefasto, a algo que parezca un precipicio. ¿Cuántos me entienden? Y para verlo mejor, quiero contarte una anécdota muy personal. Mi mamá cuenta que cuando yo estaba comenzando a caminar, yo soy el segundo de 3 hermanos varones, somos 3, yo soy el del medio, y ya yo tenía alrededor de 1 año y estaba comenzando a caminar. Me paraba sostenido del mueble y podía dar unos ciertos pasitos, agarrarme de otra cosa en la sala. Pero mi hermano mayor, que ya corría, correteaba, al empezar yo a hacer eso, me vio y él jugando, pasó corriendo, me empujó y me tumbó. Y yo empecé a llorar fuertemente. Mi mamá estaba allí en la escena, me levanta y me ayuda. Ella cuenta que para luego yo volver a intentar caminar costó demasiado. Tenía mucho miedo, que a veces me levantaba y miraba a ver si Nazarus, mi hermano, estaba por ahí, porque me podía tumbar. Y dice que me demoré mucho en volverlo a intentar y lograrlo, pero su acompañamiento de mamá, de papá, que también sabía la situación, y hasta de mi hermano mayor, que una vez me tumbó y ahora me tendía la manito para ayudarme, fue lo que hizo que recobrara la confianza y caminara bien y corriera ahora junto con él. Y luego los dos nos parábamos en la casa. Pero lo que quiero ilustrar con todo esto
que aunque haciendo este mensaje, esto trajo a mi corazón, que así puede ser el caminar de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo. Empezaste a dar los primeros pasos y otro que ya camina, por querer llevarme a su ritmo, por querer andar abalanzado, a punta de sabiduría humana, tumba a los que están empezando a caminar. Y si no hay un acompañamiento cercano de un padre espiritual, de una madre espiritual, ese niño se queda llorando allí. Ese niño espiritual se queda ahí y nunca lo va a volver a intentar con Cristo, con el Señor. Y en esta anécdota, ¿cuál podría ser tú? Ese hermano mayor que no entiende que aquel está dando los primeros pasos y le paso corriendo, vamos, sígueme, y lo tumbo y le hago daño, queriéndolo arrastrar a mi ritmo, no entendiendo que todo crecimiento tiene un proceso. O ese niño, ese muchacho, esa persona en Cristo que está empezando a dar sus primeros pasos. O ese padre espiritual, madre espiritual que ya Dios te ha levantado para ver el escenario completo y decir necesita acompañamiento, yo se lo daré y a este mayor le ayudaré a guiar. ¿Cuál serías tú en ese escenario? Por eso quiero que veamos eso del camino. ¿Sabes? A los primeros discípulos le reconocieron no como cristianos, sino los seguidores del camino, porque a Jesús le llamaban el camino. Y ese camino es para caminarlo. Pero ¿cómo lo estás andando? Y aquí vamos a hablar de eso. Entremos en Proverbios capítulo 4, verso 18, donde dice, el camino, que traduce la senda o el andar, la forma de andar de los justos, se asemeja a los primeros albores del amanecer. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Y aquí nos da una luz clara, una perspectiva de inicio de cómo es el caminar, el andar de un justificado por Cristo. Dice que va en aumento como la luz del amanecer hasta que el día se hace pleno. Yo no puedo acelerar el día del amanecer. Yo lo que puedo es permanecer viendo ese amanecer. Y aquí dice que así es el transitar de toda persona justificada por Cristo. Tiene que ir en aumento. Jamás dice, es estático o es de retroceso. Es progresivamente, un paso a la vez, un día a la vez. El andar de los que caminan unidos a Cristo es de mejora. Se ilumina progresivamente. Es de una mejora paulatina. ¿Sabe? Superando cualquier dificultad hasta alcanzar la plenitud de ver con claridad lo que Dios quiere para con su vida, para con su propósito, para con la eternidad, para poder conocerlo. ¿Sabe? Y es poder nosotros entender que en ese camino aprendo yo a mejorar continuamente, pero sin apuro, sino conociendo al Señor cada día de nuestra vida. Amén. Eso es clave y necesario. ¿Cómo estamos en eso? Dando frutos nuevos y duraderos. Si estás caminando en Cristo, vas en progreso, vas en avance, porque en el camino del Señor no hay atajos. Yo quiero que usted figure esto. Estoy caminando en Cristo. Ok, ¿cómo camino esto? Ya estoy aquí. Te tengo las primeras características. No hay atajos. No puedes meterte por algo que tú coordines o que tú consideres para llegar más rápido a tu propósito, a la eternidad, a lo que Dios tiene y quiere para ti. No hay atajos. Es una senda recta que no tiene desvíos. Es recto y no tiene desvíos de algo que me pueda llevar a otro lado, porque incluso la Biblia dice que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino que mantente firme, recto, mirando al Señor. Ahora, ese camino no tiene desvíos, pero sí tiene obstáculos. El caminito no es plano ni de bajadita. No sé cuántos han caminado en los Andes, me encantaba era cuando tocaba bajar el cerrito. Pero de subida la cosa no era muy buena. Este transitar en Cristo no es plano, ni es un tobogán de colores. Tiene obstáculos y te los explico rápidamente porque no es la médula espinal del mensaje. Obstáculos llamados pruebas de ese padre que está viendo a su hijo crecer.
tentaciones que son del enemigo y cosas de este sistema engañoso que te rodea, de la maldad y la iniquidad humana. Obstáculos de todo tipo. Puede que me demore un obstáculo más que otro, pero en medio de eso, de ese camino lleno de obstáculos, es que el Señor está conmigo. Va como poderoso gigante delante de mí, dice la Escritura, y está en mí. Pero si me desvío del camino y agarro un desvío, agarro cualquier otra cosa del mundo, también hay obstáculos peores, pero una gran diferencia, que el Señor no está contigo. Y ahí sí es imposible agradar a Dios. Es alcanzar lo que Dios tiene y quiere para con nosotros. Quiero que cada corazón en este lugar y conectado se enfoque. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy viendo el camino? Yo soy un seguidor del camino, sabiendo que significa Cristo, el camino. Mira, el camino del Señor se transita a pie. Y a pie significa con la palma de tu pie. No se puede utilizar nada hecho por el hombre. No puedes usar un carro, no puedes usar una moto, una bicicleta, algo que acelere los pasos. ¿Cuántos me siguen? Es con tus pies, es con tus pasos que se camina o se transita en el camino. Ese caminar, hay muchas cosas que estoy yo en el camino del Señor, desde que le conocí hace ya más de 17 años. Quería verlo acelerado, quería verlo adelantado. Y la palabra del Señor era: espera, espera. No va a ser, no puedes agarrar un Diku. ¿Diku qué se llama? Un Uber, un delivery. No puedes agarrar, llévame allá a la prosperidad que Dios tiene para mí. Llévame a la familia saludable que Dios tiene para mí. Está más adelantico ya. No ocurre así. Es caminando. Caminando. Cuando mucho, si estás muy ya lleno del Espíritu y potenciado, puedes echar tu trotadita. Pero es con tus pies. Con tus pies. Esta enseñanza nos habla claro de cómo ando yo, cómo vivo yo. Mira, se anda un paso a la vez, pero acompañado de otros que también andan a pie. En el mundo puedes agarrar cualquier carro, pero ¿a dónde te lleva? En el mundo fuera del Señor puedes agarrar cualquier Uber, cualquier cosa, pero ¿a dónde te lleva si no estás caminando el diseño que Dios te dio, que son con tus pasos? Y qué valioso es poder caminar en familia, con los de la casa, con papá, mamá, familia, o tú construyendo una familia, o con familia de la fe. Por eso, teniendo esa perspectiva, debes saber que es a pie, que no se puede tomar atajos, pero que yo voy acompañado de otros que van a pie. Entra conmigo en Hebreos capítulo 12, para que sigamos viendo la perspectiva de andar en el Señor. Ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida avanzar, que nos impida correr. Correr aquí traduce el caminar con un esfuerzo mayor, personal. Mira, espiritualmente o especialmente a quitarnos el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, nos asedia. Y corramos, dice el siguiente, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Solamente en Hebreos 12, 1, 2 nos da no solamente ahora una perspectiva mayor, sino el qué hacer. Y nos deja saber esto tan valioso. Para andar en este camino debes quitarte. El Señor no te lo va a quitar. Él te limpia de pecado. Dice, debo quitar todo peso del pasado, toda carga que te aplaste, que te impulse hacia abajo a estancarte o a retroceder. ¿Qué hacen los pesos cuando usted lo lleva? O es hacia abajo o es hacia atrás el peso que te lleva. Una mochila muy pesada, algo que estoy cargando con mis propias manos. Y dice, suelta eso que te aplasta para estancarte, para posicionar. No, aquí puedo estar un buen tiempo, me voy a quedar aquí sosteniendo esto que se está cayendo. O esa mochila que lo que te jala es hacia atrás, que te empuja a quedar aplastado en el camino. Suelta todo eso. Es lo primero que dice. Y luego dice, y también el pecado que te asedia, que estás en este camino, que está en el mundo, en medio del sistema que nos rodea. Entonces esto me hace preguntar, y quiero que te preguntes tú también en el corazón. En tu vida, dentro de ti, ¿cómo está esto? ¿Puedes ver la carrera que Dios ha puesto por delante?
quiero que aquí donde estás visualices la carrera que Dios ha puesto por delante. Aquí dice que Dios ha puesto una carrera por delante de nosotros, que Dios ha puesto por delante. Esa carrera se llama su camino. ¿Puedes ver esa carrera por delante de ti? ¿Y cómo la voy a llevar? Tienes que verla. Si ya eres una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y las hace el Señor contigo, sumando pasos en el camino. ¿Cuántos me siguen? Es poder entender, hermano y hermana, querido amigo, que tú tienes que hacer tu parte, quitarte el peso, separarte del pecado que te asedia, que te abruma, que te limita, que está buscando, ¿sabe? Hasta el más pintado espiritualmente tiene que quitarse el peso. ¿Sabe qué diariamente nos da este sistema? Peso. ¿Cómo querer cuadrar o figurar en este sistema tan vanidoso? En el trabajo, peso de responsabilidades. En la familia, peso. Pero todo eso debo depositarlo en el Señor para caminar bien en Él. Cuando comienzas una vida llena de fe en Jesús, muchos te estarán mirando. Recuerda que esto con una nube de testigos de la fe. Cuando tú comienzas con el Señor, ¿cuántos se van a identificar conmigo? Cuando usted decide seguir a Cristo, muchos empezarán a prestar atención a tu vida, de tu familia, de tu entorno principal y luego lo más allegado. Aunque no te lo digan, si ya confesaste a Cristo, van a empezar a mirar tu vida. ¿Para qué? Básicamente para ver si lo logras o no. No es que te están deseando mal, vamos a ser más nobles. Pero si ya declaraste a Cristo como tu Señor y Salvador, van a estar pendientes, voy a ver si lo logra o no. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han sentido esas miradas? Esa expectativa, ¿sabe? Para ver si lo haces o cómo lo haces. Solamente están viendo cómo lo haces. Y dice que si estoy en el Señor, personas allegadas a ti, padres pendientes, que si declaraste a Cristo como tu Señor y Salvador, tus hijos están viendo cómo lo haces. Porque vas a ser el modelo para seguir a Cristo. Joven, si decidiste seguir a Cristo, compañeros, amigos de estudio, familiares, te van a ver cómo lo haces para ver si vale la pena intentarlo ellos o no. Y debes tener esto claro. Y lo primero es quitarte el peso del pasado. ¿Sabes qué pesa? El pasado. Quitarte el peso de tu pasado, porque Cristo lo primero que hace es perdonar todo tu pasado. Pero yo sigo saboteándome, cargando otra vez del pasado para acá, a mi presente, peso. Ey, quítate del peso del pasado, de la culpa. Sí, fue tu culpa, pero ya Cristo te perdonó. El peso del ego, que todo tiene que ser para mí. Y ese es el sistema narcisista y egocentrista del enemigo que está como naturaleza caída en nosotros, y debemos romper con eso porque todo es para mí, todo gira en torno a mí. Es un peso insostenible que en tu trabajo todo gira en torno a ti, que en tu lugar en tu familia todo tenga que ver contigo. No, la gente no te hizo nada, la gente hizo cosas. Y es ver que yo me estoy cargando con mucho peso. Suelta el peso del ego, el peso de esta sociedad vanidosa que tienes que salir y consumir para sentirte bien, que tienes que tener lo que otros tienen, en fin. Y lo siguiente es despojarte del pecado que te asedia, te busca, te tienta. Tiene estrategias para hacerte caer, porque el pecado te separa del camino, te saca del camino. Ahora, eso se logra manteniendo el enfoque. ¿Recuerdas esto? Manteniendo el enfoque. Al fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo se logra eso? Fijando la mirada en Jesús. Mira, manteniendo la mirada puesta en Él significa el enfoque en Él, en lo que Él representa, en lo que Él es para ti, tu Señor y Salvador. Esto recuérdatelo a diario. ¿Quién soy yo en el Señor? ¿Quién es Él para mí? Entonces, caminar bien de forma natural, vamos, de forma física. Caminar bien requiere 2 piernas sanas, 2 piernas completas. Caminar bien. De igual manera pasa en el camino del Señor. Se requiere, para caminar bien de forma espiritual, necesitas, de forma emocional y espiritual, para caminar bien, necesitas 2 piernas sanas, y es la que vamos a hablar hoy. 2 piernas, una llamada fe y otra llamada acciones. Diga conmigo fe, acciones. 2 piernas y sanas, fuertes,
firmes. Incluso ve y haz prensa en el gimnasio ejercitando esas dos piernas. En el gimnasio de la vida, en el gimnasio de la calle, en el gimnasio del trabajo, en el gimnasio de la familia, ve y métete peso, pero para ejercitar esas dos piernas, fe y acciones. Fe y acciones. El caminar lo diseñó Dios. Y el caminar es un acto de fe. Porque mientras levanto un pie, todo mi peso se soporta en otro. Nadie camina con los dos pies pegados al piso. Para poder caminar, el de la fe permanece en el piso mientras mis acciones la acompañan. Ahora se afincan las acciones, pero mi fe se comunica y se combinan para poder avanzar. No podrás avanzar en el Señor si no vas un paso a la vez. Fe, acciones, acciones, fe, acciones. ¿Cuánto me entienden? Dale un aplauso al Señor que te permite caminar. Que te permite caminar en lo físico. Usted va a salir de aquí como modelando. Fe, acciones, para que empiece a practicarlo en su vida espiritual. Pero quiero que tengas esa alegoría en el corazón. Dos piernas, tus piernas, espirituales y emocionales. La fe, colocada en Jesús. Tú has escuchado muchas prédicas de fe. Aquí hemos predicado mucho de fe, que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe es la moneda que mueve el reino de Dios. Tantas cosas. Pero quiero que lo enfoquemos en Jesús. La fe puesta en Él. Y quiero darte un contexto de la demostración de fe en Jesús. ¿Sabe? Mateo 17, un hombre que tenía un hijo fuertemente atormentado por demonios, lo enfermaba y hacía que ese muchacho convulsionara, intencionalmente se tirara al agua, a la playa o al fuego cuando veía una fogata. Buscaba ese espíritu contrario, matar a su hijo. Ese hombre lo lleva a los discípulos de Jesús, que tenían ratico caminando con él, y ellos no pudieron sanarlo ni expulsar demonio, ese demonio. Luego este hombre, el papá de ese joven, se postra de frente a Jesús, se inclina y postrado le dice: por favor, ayuda a mi muchacho. Él está fuertemente atormentado. Los espíritus lo lanzan al agua y lo lanzan al fuego y convulsiona queriéndomelo matar. Lo he llevado a tus discípulos y no han hecho nada. No han podido hacer nada. Jesús dijo: gente sin fe. Todavía caminan conmigo y son gente sin fe. Y los discípulos luego le preguntaron. Jesús hizo la obra, habló a ese joven y fue libre, fue sano, fue salvo. Pero luego los discípulos que están aprendiendo directamente de Jesús le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar? Me encanta la palabra, no pudimos expulsar esos demonios. Y la respuesta de Jesús da un énfasis para nosotros poder potenciar la pierna. Vamos, si eres derecho, tu pierna derecha. Si eres zurdo, tu pierna izquierda. La que te afinques más. ¿Sabe que hay gente que se para y se tira más para un lado que para el otro? Bueno, entonces trate de pararse derecho, pero esto es lo que responde Jesús. Ustedes no tienen la fe suficiente por esta razón. No pudieron sacarlo del enemigo. No tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús: les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podían decirle a esta montaña. ¿A qué montaña le está diciendo? A esta montaña de la situación que estaban pasando, de liberación de un demonio, de sanidad, de adversidad. O tal vez le estaría señalando una física. Le está diciendo: si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, porque nada será imposible para el que cree. Jesús está diciendo que la fe, y la compara con un grano de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, que crece más grande que todas ellas, luego como árbol. Si tuvieran fe tan chiquita como esa, tan minúscula como esa, pudieran decirle a ese monte. ¿Sabe qué es monte? Lo que obstaculiza lo que el Señor quiere hacer. Escúchame, porque los discípulos no iban a sanar ni a expulsar a ese muchacho con su propia fuerza. No lo iba a hacer a la fuerza de Pedro ni de Juan. Era en el nombre de Jesús. Y el monte siempre va a significar para nosotros lo que obstaculiza que el Señor obre en tu caminar, en tu sentido, en lo que Dios te ha llamado a hacer y a hacer. Entonces, entendiendo eso, puedes ver que una fe pequeña puede lograr grandes cosas cuando está afianzada en el Señor. Cuando te enfrentas a un desafío, algunas adversidades,
¿sabes? Asegúrate primero de tener la fe suficiente. Aquí va el dato que da Jesús. Ante cualquier adversidad, no se vayan de bruces, no se vayan de una. Eso le pasó a los discípulos. Le está diciendo, no tuvieron la fe suficiente. No se detuvieron a nutrir su fe, a dar ese paso con convicción. Incluso poder derrumbar lo que tengan que derrumbar porque estaban del Señor. Jesús nos enseña con esto a todos de que el tamaño de la fe no importa. Algo que debes saber, según las Escrituras, la Biblia dice que el Señor repartió a cada uno una medida de fe. Investígalo. La Biblia dice que el Señor repartió a cada uno una medida de fe. Eso me deja saber que toda persona tiene una medida de fe, pequeña, grande, lo que sea, pero Él se fue al mínimo. Si la tuvieras como un grano de mostaza, que es milimétrica a veces, pudieras quitar ese monte. Imagina lo importante. Entiende lo suficiente. Entonces asegúrate de tener la fe suficiente en el Señor antes de ir a cualquier desafío. Jesús nos enseña que el tamaño en la fe no importa, sino la calidad de la fe. La calidad de la fe. Cuando la fe es genuina, centrada en el Señor, puede hacer que todo obstáculo se quite y lo que impide, lo que es imposible, suceda. Lo que es imposible suceda. Jesús demuestra que nuestra fe en Él es para básicamente dos cosas: para crecer como el grano de mostaza progresivamente y para que se haga lo que Él quiere y lo que Él puede. ¿Cuántos me entienden? ¿Para qué es tu fe? Para crecer. Esa fe está diseñada para crecer. Toda semilla, al estar en tierra y llevar agua, va a crecer. No para que se quede y se seque. Para eso necesito agua y tierra sembrada. Tierra tipifica el corazón y el agua, la palabra de Dios, que es lo único que nutre nuestra fe. Y así crecerá. ¿Pero para qué va a crecer? Para que dé fruto, para que el Señor haga lo que solo Él puede hacer en tu vida, en tu familia, en tu comunidad. Una fe de buena calidad no duda, no anda sospechoso. Una fe de buena calidad simplemente cree. Cree. Mira, no busca complacer. No busca complacer sus propios deseos. No busca comprender el cómo lo hará, sino que simplemente cree que Dios lo hará. ¿Cuántos me siguen? Una fe pura, una fe sólida, no solamente busco comprender cómo es que Dios va a hacer esto, chico. Yo no creo que haga eso, pero es humanamente, se nos va la mente para allá. Es que yo no creo que Dios va a hacer esto. Eso no es creer. Eso es darle a Dios un formato para que haga lo que yo necesito conforme a mi proyección. Fe es creer, no sé cómo Dios lo hará, pero sé que Él lo hará. Yo sé que tengo que hacer mi parte. Cuesta, sí, le costó a los discípulos, pero lo lograron mientras se mantuvieron cerca del Señor en todo momento. Entonces, una fe de buena calidad no duda. Mantén eso fresco en el corazón, porque quiero hablarte ahora del contexto de Santiago. Santiago es un libro, es una carta que escribe ¿quién? Un medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús porque era hijo de María con José, pero también fue un líder pastoral de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y sabes, yo pregunto, ¿qué tiene que hacer mi hermano, que yo viví con él, jugué con él, para que yo crea que Él es el Señor y Salvador? Santiago para mí es una de las pruebas más fehacientes de que Jesucristo es el Señor. Porque durmió con Él, comió con Jesús de chamito y ahora dice, hey, lo vi resucitado, Él es el Señor y el Salvador. Es una fe fehaciente, palpable. Y Él dice esto: cuando le pidan a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. ¿De qué debes asegurarte? Vamos, como si hubiésemos comido. ¿De qué debes asegurarte? Solamente en Dios, no contaminada con la conveniencia, con lo que yo creo que sería mejor, con lo que otros dicen. Asegúrate de que tu fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida entre Dios y sus propias fuerzas. Entre Dios, sus propias fuerzas y lo que otros pueden hacer y lo que otros quieren hacer. Tiene una lealtad dividida y es tan inestable como una ola
del mar, que el viento la arrastra y la empuja de un lado para otro. Y Dios no quiere que nos movamos en el camino de esa manera. Entonces, ¿cómo andamos allí? El 7 dice, y 8, ese tipo de personas que dudan, que no tienen su fe solamente en Dios, sino que la tienen en Dios, pero combinada con su propia fe en sí mismo, con la fe en lo que dicen otros, no, una fe pura, solamente en Dios. Esas personas que no tienen una fe nítida en el Señor, no deberían esperar nada del Señor. Hey, Santiago, te estáis pasando. Pero ¿sabe qué está haciendo? Hablándonos claro. Porque aquí viene el autoengaño. Tengo una fe contaminada, una fe sospechosa, y estoy esperando algo del Señor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, ay, me frustro. Por eso dice Santiago, no deberían esperar nada. Primero asegúrate que tu fe esté solamente en Dios. Y afinca ahí. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Entonces, ahí está explicando cómo debe ser esa primera pierna que te estoy hablando. Solamente puesta en el Señor. Él me avanza, Él me ayuda. Aquí es donde la fe, en este sentido, es donde la fe se empieza a conjugar con la acción. Viene esa acción mecánica del caminar entre la fe transicionando a las acciones. Mira, aquí es donde empezamos a ver eso. La lealtad se demuestra con lo que hago. Lealtad dividida. ¿Qué es lealtad? Lealtad es alguien que confía, que no falla. Y la lealtad no se dice, la lealtad se muestra con las acciones. Busca un cónyuge leal. No va a ser leal porque hable bonito. No va a ser leal solamente porque te haga lo que tú quieres. Es leal porque lo demuestra con sus acciones. Cuentas conmigo, aquí estoy. En las malas, yo te llevo, yo te traigo. En las buenas, aquí estoy, te celebro. En un ministerio, ¿quién es alguien leal? Estoy cuando los picos, cuando las cosas están arriba, pero también cuentas conmigo cuando las cosas están abajo. Cuando todos huyen, yo me quedo. Eso es lealtad, acción. Y dice, la acción está dividida. Que estoy creyendo, pero haciendo otra cosa que está contaminada. Aquí es donde se conjuga esto. Caminamos en el Señor con una fe ligada a las acciones. Caminamos en el Señor con una fe ligada, unida a las acciones. Entonces, muchos se quedan con el creer, ¿sabe? Pero no accionan. ¿Conoces a esa gente? ¿Te ha pasado a ti? Lo creo. Llego un domingo a un servicio, estoy en un grupo pequeño y creo que eso es del Señor, pero no hago nada con eso, no acciono. No ocurre nada. Otros accionan a lo loco sin creer solamente en Dios, sino que creo en Dios, pero combinado con otro. Por eso entiende este principio. Creer en Dios no es solamente un acuerdo mental, sino un motor de cambio. Creer en Dios es aprender a hacer ese cambio de primera para segunda y de segunda para primera, que es de fe y acciones, acciones y fe. Así funciona esto. Creer en Dios no es solamente algo aquí mental, que lo tengo depositado aquí, pero no se muestra en mi lealtad, en mis acciones, no va a ocurrir nada. Y sigo en Santiago, pero capítulo 2. Ahora el contexto de Santiago como líder espiritual de la primera iglesia en Jerusalén, siendo su medio hermano de Jesús, dice, mira, recuerden a Abraham, fue justificado por su fe. No solamente por su fe, por sus obras en la fe. Y está tratando de explicar, da varios ejemplos de Rahab, una ramera, donde dice fue justificada. Ella era ramera, ella era prostituta, pero por su acción de fe fue justificada. Y les está diciendo esa enseñanza y se detiene aquí. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo? ¿Cómo fue declarado él? Justo. Fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Recuerda eso? Fue declarado justo por sus acciones cuando él lo pudo llevar al altar. Ya sabes, dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Sus acciones hicieron que el paso fuera completo. Fe sin acción es quedarte así. Avancé. Pero la acción hace que el paso sea completo. Y es ver ese caminar en el Señor, ese día a día, esa dinámica de movimiento y de dinámica en mi vida. Su fe se conjugó
con las acciones. Se combinó de esa manera. Y ahí fue completa. Sigue diciendo Santiago. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Lo consideró justo. Y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaban. ¿Sabe por qué lo llamaban amigo de Dios? Porque caminaba con Dios. Caminaba, así como te estoy hablando. Fe, acciones. Ey, recuerda lo que hizo. Demostró la fe en la acción de llevar a su único hijo, a lo soñado, a lo prometido, llevándolo al altar, sacrificándolo o queriéndolo sacrificar por obediencia. Una acción demuestra la lealtad a lo más profundo, a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, quiero adelantarme al 26 cuando dice, al 24 primero. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos, no solo por la fe. Se nos declara justos ante los ojos de Dios, justificados por lo que hacemos y no solo por la fe. Ahora te pregunto, ¿lo que haces a diario te hace justo ante los ojos de Dios? Porque lo puedes estar creyendo, pero ahora Dios te está llamando a llevar eso que crees a una acción por lo que hago. Y enseguida nos vamos a, es que tengo malos pensamientos, cometo mentira, cometí un error. No solamente se refiere a eso. Se refiere que hago cosas que demuestran mi lealtad puesta, mi fe puesta solamente en Dios. Solamente en Dios. Y eso, todos llegamos a algún punto, un diagnóstico médico difícil. Ya el tratamiento está puesto, lo demás queda esperar. Solamente puesta en Dios. En alguna transacción, en alguna situación familiar de crianza de hijos, ya hice mi parte, ya conversé con ella, ya conversé con él. Ahora me queda solo confiar en Dios. Pero a nosotros no nos gusta llegar a ese punto de solo confiar en Dios. Pero aquí dice que no vamos a ver bendición total ni ser justificados por Cristo, por el Señor, sin poder llegar a ese punto. En fin, la familia de la fe debe caminar unida en fe y acciones. La fe no es solo una condición espiritual o mental, sino que son acciones cotidianas. Acciones cotidianas. La fe no es solo una condición espiritual con E minúscula, ni condición mental, que sí, yo me digo y tengo un mantra que me repito frases y me repito cosas, pero la fe va más allá de eso. La fe son acciones cotidianas. Y quiero cerrar con dos ejemplos de acciones cotidianas en la fe. Quiero que uno me sigan de forma textual. Si me ayuda aquí Llano, en donde aquí termina diciendo Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones. ¿Y sabe que está muerto? No crece, no avanza, no produce nada. No se reproduce. ¿Un muerto puede avanzar? Está enterrado. La fe sin buenas acciones es eso. Pero quiero que veamos este ejemplo de conjugación entre la fe y las acciones. No solamente de una fe, sino de cómo se conjugan con las acciones. Voy a hablarte de esos dos ejemplos. Y uno está aquí, en 2 de Reyes 4:1-7. Una mujer viuda que conjugó su fe con la acción. Seguro has escuchado la historia y quiero que la escuches. Si puedes, ya no me ubicas y pones en pantalla ahí 2 de Reyes capítulo 4 en NTV para que juntos lo leamos. Y en el otro solamente voy a narrarlo y quiero que tú lo leas. Pero ¿sabes qué ocurre? Te coloco en contexto. Eliseo era un líder espiritual de personas que acompañaban a profetas. Y en la esposa de uno de esos que él lideraba, que él mentoreaba, la esposa quedó viuda. Es decir, ese hombre que discipulaba a Eliseo murió. Y ella quedó viuda y endeudada. Y en la ley de esos tiempos, al quedar ella de esa manera, podían venir las autoridades a reclamar a sus hijos como esclavos hasta que pagasen esa deuda. Y era un conflicto, porque ¿cómo pagaban la deuda si sus hijos grandes, lo que podían producir, estaban esclavos y ella sola como mujer? Que en esa sociedad le permitían casi no hacer nada. No le era legal hacer algo. Transacciones financieras tenía que hacerlo por medio de un hombre, entre otras cosas.
Ella estaba metida en tremenda situación. Y dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. ¿Sabe qué es clamar? Pidió con sufrimiento y con fe: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor, uno de esas personas que le debíamos, y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Ella responde: no tengo nada, Señor, solo un frasco con aceite de oliva. Contestó ella. Entonces Eliseo dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, ellos a solas, y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva de ese frasco solo que te quedaba, que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Quiero enseñar algo. De su frasco, empezar a llenarla en lo que estaba vacío, y cuando se llenen todas, ya me está dando esa declaración, estoy definiendo, ella estaba definiendo en su mente: ¿creo o no creo? Una fe que va a llevar esa acción. Hey, voy a hacer esa acción, buscar vasijas para vertir este frasquito de aceite de oliva, que sí tenía un costo bueno, pero esa cantidad no era suficiente para pagar sus deudas ni para vivir. Y ella continúa diciendo lo que ocurre aquí. Entonces ella, me encanta lo que sigue diciendo, entonces ella hizo lo que se le indicó. Ahí, exactamente ahí, la fe transicionó a la acción. Cuando ella hizo exactamente lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, mamá, respondió. Al instante, el aceite de oliva en su frasco dejó de fluir. 7. Cuando ella le contó al hombre de Dios, porque no estaba ahí en ese escenario, eso era algo íntimo, familiar, lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir con lo que les sobre. Pueden vivir con lo que les sobre. ¿Qué pasó con la preocupación 30 minutos antes? Un cálculo que le llevó a hacer esa operación. Ya no está. El monte que ella veía imposible atravesar 30, 40 minutos antes, ¿dónde estaba después de accionar con fe? Se quitó. ¿Quién lo hizo? Eliseo. El poder de Dios, cuando caminamos en él, fe conjugándose con la acción. Y aquí hay un milagro poderoso a través de un hombre de Dios genuino, quien da una instrucción, pero usted ahí donde está, para su familia, decide si lo hace o no lo hace. ¿Sabe qué ocurre? La Biblia registra en Marcos que el Señor miró y el rey lo mandó a llamar. Tráelo. Y a él le dicen, ahí ciego, sentado postrado: hey, te mandó a llamar. Me mandó a llamar. Dice la escritura, soltó su manto, lo que le acobijaba, lo que conocía como seguro, fe. Soltó su manto, de un brinco, un ciego brincando, y se fue a la presencia del Señor, frente a Jesús. No lo puede ver todavía, pero ahora está frente a Jesús. Mi fe tiene que soltar el manto de lo que conozco como seguro terrenalmente, que no se puede dejar llevar por las voces contrarias. Así seas hermano mayor que te tumbó cuando estás caminando, porque eran discípulos de Jesús, pero sabe gritar más duro, clamar la fe que se sienta, la fe que se note, de una fe potente y sólida, como Bartimeo. Sabe, para mí ese es un caballo de la fe, porque no se iba a hacer nada. Dice: me quedaré ahora ciego y mudo, pero yo voy a seguir gritando, porque el Señor me escucha. ¿Usted cree que el Señor Jesús no lo escuchó la primera vez? Yo sé que sí. Ahora está frente a Jesús, face to face. Él no lo ve, pero Jesús sí le dice: Jesús todavía. Hombre,
¿qué quieres tú que yo te haga? Yo le diría, no estás viendo. Pero el Señor siempre puede conocer tu problema, pero quiere que se lo digas. Porque eso se llama relación. Eso se llama confianza. Él no quiere hacer algo por ti que Él supone que tiene que hacer, o que lo sabe porque Él es todopoderoso y todo omnisciente, sino que quiere que se lo digas, porque al decírselo y que otros escuchen, estás diciendo, yo confío solamente en Jesús. Y Él le dice, que recobre la vista. Hecho está, hombre, vete y ahora ves. Salió feliz, alegre y contento. Por favor, llega al último versículo 52. Y él recobró la vista y Bartimeo seguía a Jesús. Bartimeo siguió a Jesús por siempre. Yo soy de los que cree. Me dediqué a investigar y todo apunta que fue uno de los 72 que envió con gozo, que habla en Lucas 10. La fe del Señor te hace que no escuches las voces que no pertenecen a Él, que hagas todo lo que está a tu alcance. No puedo ver, pero sí puedo hablar. ¿Qué significaría eso para ti? Suelto lo único que conozco. Lo único, los demás ciegos, es su tendencia, o mendigos, será que se arropaban más cuando alguien le hablaba. Porque lo que conocen, soltó, brincó, fue a su presencia, le dijo. Y luego al verlo, caminarlo, no como un acto de agradecimiento, dice, Él es la vida, Él es el camino, Él me lleva al Padre, le siguió. La fe en Dios es para seguir a Cristo. ¿Cuántos me entienden? La fe en Dios es para seguir a Cristo. Cierro y oro con esto. Lo que dice de que, ¿me puede ayudar, Janu? Con lo que dice sobre una fe sólida. Una fe sólida debe aprender, genera acciones concretas. Y esas acciones basadas en fe desatan el gran poder de Dios. ¿Puedes entender esto? ¿Entiende esto? No para tu vecino, para tu familiar, para tu corazón. Una fe sólida, que no se rompa, que sea como un pedernal. Genera acciones concretas, no acciones sospechosas, acciones dudosas, sino a esto. Yo sé que hay muchas cosas por hacer, me han dado tantos consejos, pero una fe puesta solamente en Dios, yo sé que esto es lo que voy a hacer. Una fe concreta, una acción. Una fe sólida genera una acción concreta, y esa acción concreta, como la de la viuda de Bartimeo, como la de César, María, como la de Yenderly, como la de Oscar, como la de Denny, una fe concreta de alguien que le cree a Dios, desata el poder de Dios en nuestras vidas y familias. Pero esa fe sólida, ¿cómo está? ¿Cómo está? Nuestras acciones son concretas. Hoy el Señor te llama, deja de andar como lanzando golpes al aire. Y empieza a mirar preciso y a dar golpes con contundencia al enemigo, a la maldad, al pecado, al pasado, porque soy yo quien te he llamado, soy yo quien te he liberado, soy yo quien te ha perdonado. Y el Señor hoy te dice, antes estabas ciego y ahora ves, yo te he dado la vista espiritual. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguirlo. ¿Puedes ponerte de pie conmigo? Y orar de todo corazón, diciéndole, Jesús, entiendo esto tan fundamental como es aprender a conjugar mi fe con mis acciones. Vamos, ora conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra que nuevamente nutre mi corazón. Reconozco, Señor, que muchas veces mi fe se queda como una condición mental nada más, como una condición espiritual. Y muchas veces me he quedado en deuda para poderlo pasar a mis acciones. Pero hoy tu palabra me llena, me demuestra cómo debo aprender cada día, como un ejercicio cotidiano, a que mi fe se solidifique en tu presencia, para que me lleve a hacer acciones concretas, que aunque otros griten que no lo haga, que aunque otros digan que no es así, que aunque otros duden más que yo tengo una fe sólida, no emocional, y esa acción concreta desate tu poder sobre mí. Dile, Señor, que tu poder de amor, que tu poder de misericordia, que tu poder de provisión, que tu poder, Señor, de restauración
se desate sobre mi vida y mi familia. Señor, en esta hora creo y creo a lo Bartimeo, creo a lo viuda, a lo de esta viuda, Señor, creo como Abraham. Quiero creerte, Señor, como Santiago, como Mateo, como con Pedro, con muchas dudas humanas, pero con una fe solamente puesta en ti, Señor. Hoy quiero pedirte, amigo, amiga que estás aquí, que puedas hacer una oración de fe, así se llama, de recibir a Cristo en tu corazón, de decir: Señor, creo que tú eres el Señor, y antes estaba ciego, ahora veo, y ahora como estoy empezando a ver, caminaré un día a la vez, un paso a la vez, siguiéndote, Señor Jesús, siguiéndote por medio de tu palabra, por medio de tu presencia en la soledad de mi casa. Lléname de ti, Señor. Vamos, ora conmigo. Dile: Señor, ayuda a nuestra falta de fe. ¿Sabes que Pedro oró así una vez? Dile: Señor, ayuda a mi falta de fe. Te creo, pero aprenderé a que no solamente quede en mi mente, a que no solamente quede en mi corazón, sino a empezar a hacerlo en mis acciones. Señor, si estás aquí y nunca has recibido a Cristo, este es el momento. Coloca tu mano en el corazón y di conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú eres el único que puede, el único que quiere, el único que me perdona y que me levanta. Tú me das eternidad. Tú me das una vida aquí con propósito. Tú no me das una vida en círculos, una ruta en círculos. Tú me das un camino recto que quiero transitar contigo y no voy solo. Dile: Señor, me acompañaré de otros que caminan a pie conmigo, un paso a la vez. Ayudaré al caído, Señor, lo levantaré. Si en este camino veo gente estancada, seré de los que los levanta, Señor, y los ayuda. Porque sé que cuando yo me levanto, otros en tu nombre harán lo mismo. Señor, hoy hago un voto de afirmación, de reafirmación, de permanecer en tu camino. Quiero orar de forma especial por todo lo que te ha desviado o intentaba desviarte de tu camino, de tu llamado, de tu identidad y de tu propósito. Toda tentación del mundo, toda tentación de pecado, todo peso del pasado, de tu ego, todo peso de esta sociedad tan materialista que te estaba desviando, hoy en el nombre del Señor Jesús hace que lo veas con claridad y que quieras quitarte, quieras despojarte de todo peso y del pecado que te asedia. Te doy gracias, Señor, por la liberación que estás trayendo hoy, por la sanidad, por la salvación. Te damos gracias, Señor. Dile: gracias, Señor. Gracias porque sé que hoy se ha desatado algo dentro de mí y eso se llama el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Señor. Salgo de aquí no solo creyéndote, salgo de aquí, Señor, accionando cotidianamente conforme a lo que te he creído. Cada día, Señor, leo tu palabra para creerte y te creo para accionar. Te creo para hacer lo que tú me indicas según tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Llena el corazón de paz, Señor. El corazón de paz de toda persona que vino tribulada, de toda persona que vino angustiada, toda persona que vino, Señor, con un vacío, toda persona que ha tenido tormentos. El Señor hoy sopla un aliento de vida y te dice: yo calmo la tormenta. Mío eres tú. Y a partir de hoy, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sé libre y sé sano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Celébralo con un fuerte aplauso.